Dicen que el escultismo no cambia, pero seamos honestos, algo se está apagando. Bienvenidos a Entre Fogatas, el espacio donde hablamos sin tanto protocolo, sin miedo a quemarnos un poco las manos y con ganas de que este fuego siga vivo. Yo soy Itzel y espero teniendo una increíble velada o día, no sé. Yo solo espero que estén muy bien y que nos la pasemos muy padre en este rato que vamos a estar por acá. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a muchos o la mayoría nos gusta esquivar, pero es muy importante que todos lo tengamos muy presente. Los pros y contras del movimiento Scout actual. Porque sí, yo sé que seguimos diciendo siempre listos, servir, etcétera, 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 pero a veces parece que nada más lo decimos de memoria y pues de eso no se trata. Voy a empezar diciendo algo que muchos pensamos, pero pocos decimos, porque me incluyo muchas veces. Le he intentado dar muchas vueltas a esta situación, pero el escultismo ha cambiado y pues eso no es malo. Las generaciones son distintas, las realidades también, pues sí es importante ir ajustando esta situación. Pero lo que realmente preocupa o que nos puede llegar como a arder en este movimiento es ver cómo los adultos están guiando a los jóvenes por caminos que no siempre tienen sentido. Y hablo en este momento de los adultos porque sí, nosotros como adultos, porque sí, también soy un adulto, tenemos mucha responsabilidad de lo que transmitimos a nuestros muchachos, a los muchachos que están tras nosotros. Y a veces que parece que quieren formar clones del manual y no personas que piensen por sí mismas. Y lo entiendo, pues los manuales fueron escritos por algo, para algo, y pues son realmente importantes. Pero hay que tener en cuenta que también fueron escritos en otros tiempos, cuando pues ni siquiera las niñas podíamos estar aquí. Imagínense en esa época que alguien eh, pues como yo estuviera hablando de estas situaciones, yo creo que sería la más funada, lo cual, y pues en ese entonces alguien tuvo el valor de cambiar las reglas, de afrontar las situaciones y demás. Yo creo que es por algo. ¿Y por qué ahora nos da tanto miedo hacerlo? Creo que somos muy pocas las personas, o son contadas las personas que alzan la voz, y a veces es con ese miedo, pero yo no le veo ningún problema con hacer las cosas. Creo que el movimiento se hizo para eso mismo, para forjar ese carácter y esas personas que luchan por lo que quieren, por el bienestar de pues nuestra sociedad, de nosotros mismos, en muchos aspectos y áreas de nuestras vidas que más adelante pues vamos a ir abordando. Pues sí, sí es importante. Hay algo que pues realmente me duele y me cuesta muchísimo decir, pero es muy necesario. He tenido la oportunidad de hablar con muchísimas personas, tanto jóvenes, niños, adultos, personas que están activos en el movimiento y personas que ya lo han dejado. Y el escultismo se está llenando de orgullo, envidia, egos y competencia. Y creo que eso está consumiendo lo que alguna vez fue un movimiento de unidad. Simplemente lo vemos como entre agrupaciones de organizaciones hay rivalidad y pues creo que no va el punto. Algunos adultos buscan un poquito más el poder que un propósito, más rango que servicio. Y claro, no a todos, pero los que lo hacen contaminan pues el juego de los demás. Los grupos cada vez son más pequeños, las asociaciones se multiplican y las divisiones se sienten más personales que ideológicas. Y lo peor es que los niños, los jóvenes y los mismos adultos que vamos hacia allá, estamos aprendiendo este tipo de cosas. Estamos viendo cómo los demás adultos compiten, que imponen y que no escuchan. Se ciegan completamente muchas veces a escuchar a los mismos muchachos, y creo que eso no es el punto. Pero ¿cómo esperamos formar líderes libres si no, ni siquiera los dejamos hablar? Y también lo hablo desde mis perspectivas, que afortunadamente con mucho trabajo llegué a ser una precursora investida y una insignia terminal. Y a veces ese em, poder que se nos brinda nos llega a cegar y llegamos a tomar decisiones y a imponer situaciones que yo muchas veces lo he intentado evitar. Sin embargo, no siempre es del todo posible hacerlo. Y pues vuelvo a lo mismo, no solo lo digo yo, no solo es una idea mía. He tenido la oportunidad de hablar con más personas y me lo dicen, no, ya no es lo mismo. Muchos se han ido del mismo movimiento porque pues no es lo mismo. Y yo entiendo que no va a poder ser lo mismo. Ya no somos esos niños de tropa, esas niñas de manada, esos niños que vienen desde muy chiquitos. No vamos a jugar a lo mismo, no vamos, empezamos a tener
muchísimas más prioridades, obligaciones, infinidad de cosas empiezan a cambiar en nuestra vida y es obvio que no va a ser lo mismo. Pero también hay algo que no se dice y es que las nuevas generaciones tienen hambre de cambio en muchos aspectos. Simplemente lo vemos desde los otros movimientos fuera del escultismo que se van generando poco a poco. Y sé que se quiere modernizar el escultismo, a hacerlo más inclusivo, más real, más humano, pero cuando alguien intenta proponer, muchas veces las respuestas son con, eso no viene en el manual, eso no viene en el libro. Lo vemos, simplemente no hay un muchacho frente a un grupo de adultos hablando, exponiendo. Muchas veces se les hace a un lado y creo que pues no siempre se tienen que tomar las decisiones que los adultos nos brindan. Creo que a veces también se nos quita ese pedacito de poder hablar, explicar, expresarnos, decir, etcétera, etcétera. Y esto se vuelve más monótono, más aburrido, más cansado. Muchas veces nos quieren sentar como a la escuelita y pues no está padre. Estas situaciones son situaciones que afortunadamente no me han tocado vivir, pero sí me han tocado escucharlas. Hay situaciones en las que todo lo quieren hacer agarrarnos con pincitas y pues tampoco se trata de eso. Sé también que muchas de estas situaciones vienen desde casa, desde la educación que vamos trayendo. Y sí, papás, muchas veces tenemos que aprender a soltar a los muchachos. En mi caso, mis papás fueron personas que me soltaban desde que yo empecé mi vida de scout hasta que la concluí, que por cierto no la he concluido, creo yo, pero pues creo que eso me ha ayudado a forjarme a mí como persona, ser humano, adulto, funcional y responsable. Claramente he tenido mis errores, pero siempre he ido por el camino. También hay que tener en cuenta algo. El libro, manuales, no hablaban de las tecnologías que tenemos hoy, de la igualdad de género y de muchísimas más cosas. Y aquí estamos. Yo creo que a veces tenemos que estar abiertos, en general, tanto muchachos como jefes, tenemos que estar abiertos a todo lo que está pasando, los cambios que vamos teniendo. Y yo creo que de ahí empezamos, ahí partimos, porque volvemos a lo que hablaba hace rato. En mis redes he hecho pues, este acercamiento con los muchachos y con los adultos. Han sido menos adultos, sin embargo, los mismos muchachos me lo han dicho. Yo ya no estoy en el movimiento porque ya no me gusta cómo se están haciendo las cosas. Es bueno, sí, pero pues al final del día nos consume ese poder, ese pues sí, esa situación en la que hay una diferencia entre adultos y jóvenes que creo que deberíamos de tomarla en cuenta ahí a los planes. Ahí lo dejo. Y también hay situaciones que creo que no siempre podemos controlar del todo, pero sí podemos empezar a encontrar varias opciones, varias salidas y podemos llegar a un punto en el que nos pueda beneficiar a todos. Yo sé que el adulto siempre va a cuidar la integridad del muchacho. Yo lo sé, soy muy consciente de eso. No les digo que los permitan hacer y deshacer a su antojo, pero sí tener un poquito más de apertura, porque muchas veces los muchachos vienen con muchas ganas, mucha energía, y yo quiero ser, bla, 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 bla. Y nos frenan luego, luego, y ahí es cuando las ganas se empiezan a quitar. Justo uno de los muchachos puso una de las preguntitas que tenía ahí, que la magia está cuando somos niños. Y sí, ¿y por qué la perdemos cuando estamos creciendo? Creo que empezando por ahí es muy importante. También hay que tener en cuenta algo y es algo que me ha estado sonando muchísimo durante este tiempo en lo que he estado buscando, investigando, bla, 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 bla. Nosotros tenemos mucho poder frente a la sociedad. No hay que desperdiciarla. Yo creo que es mejor que tomemos eso para empezar a hacer un cambio verdadero. Y aquí van muchas situaciones que voy a tratar de decir muy rápido. Y muchas veces se quieren aprovechar de el movimiento para partidos políticos, para situaciones religiosas, para muchísimos otros movimientos. Y creo que eso no tendría que estar sucediendo. Tenemos sí ver por nuestra patria, hogar, la espiritualidad, muchachos. La espiritualidad no es lo mismo que una religión. Y sí son temas que más adelante en otros capítulos iremos hablando. Sin embargo, sí es importante y yo sí hago eh, mucho énfasis y quiero que tengamos muy claro, adultos, jóvenes, que no hay que permitir que otras personas se cuelguen de lo que es el movimiento. Sí, está bien si nosotros estamos a favor de una situación que nos está brindando un partido político, apóyalo.
pero no lo hagas desde el movimiento. Hay que recordar que no estamos para eso, no nos tenemos que prestar para esas cosas. Sí es algo que me importa mucho y creo que hay que empezar a ser más empáticos con lo que está pasando en nuestra sociedad. Creo que tenemos que empezar a alzar la voz de lo que está sucediendo realmente y no querer tapar el sol con un dedo y ocultárselo a los más chicos. Y claro, hay que hablárselos de manera que ellos lo puedan entender, bla, bla, bla. Pero creo que también estamos dejando muy, muy, muy de lado esa situación. También hay una situación un poquito complicada y que me lo mencionaban los mismos muchachos. A veces, por querer tener un grupo gigantesco y tener infinidad de niños y una tropa enorme y un clan grandote y regalamos las cosas. Creo que de esto no va. Creo que esto, pues, en lugar de ayudar a los muchachos, yo alguna vez también lo propuse que se regalaran, pues sí, verlo como un incentivo, motivación, pero no. Al final los muchachos van a buscar, creo que no les sirve. Al final, o sea, ese es el punto al que quiero llegar. No, no les va a servir de nada. También, pues, hay situaciones que, pues, la hermandad se está perdiendo, completamente se está perdiendo y creo que es momento de cuestionar, es momento de alzar la voz, es momento de hablar. Me he topado con mucha gente, yo trato de ser muy social, muy amigable, acercarme a otros scouts cuando los veo. Y muchas veces ellos mismos me rechazan porque siento que viene mucho de arriba. Alguna vez alguien me preguntó, un jefe que tuve, ¿qué crees que es lo que está fallando y por qué los grupos cada vez son más pequeños por los adultos? Porque sí, los adultos solemos imponer. Solemos decir, mandar, pero no soy de ese líder. Solemos ser buenos jefes, pero no buenos líderes. Y creo que estamos perdiendo el punto, el objetivo de lo que se está haciendo dentro del movimiento. A veces hay que dejar de lado a ver quién tiene el grupo más grande, quién tiene la sección más bonita. Creo que estamos aquí por una misma situación, viendo un mismo objetivo y no hay que perderlo de vista. Hay que volvernos a, a preguntar cuál es mi objetivo dentro de la sección, dentro del grupo, dentro de la agrupación. Alguien alguna vez me dijo, los grupos necesitan muchachos como tú. Y saben que en ese momento, cuando a mí me dijeron eso, fue cuando yo dije, yo no quiero estar metida en un grupo durante toda mi vida, no tener experiencias eh, que yo no les voy a poder compartir a los muchachos en algún punto. Y fue cuando yo tomé la decisión de yo no voy a estar en ningún grupo, voy a empezar a explorar el movimiento desde otra perspectiva. Y esto me ha ayudado muchísimo a entender también otras cosas que a lo mejor yo de más pequeña no lo veía. Entonces, pues yo creo que es momento de hablar de hermandad, construirnos, romper esas barreras que nosotros mismos hemos construido con otras asociaciones, grupos o personas, porque es complicado y no hay que permitir que el fuego se nos apague porque falte leña. El fuego no se apaga porque falte la leña, se apaga cuando se deja de cuidar. Y eso estamos perdiendo completamente el objetivo de lo que va. Y tal vez sea momento de dejar de discutir quién tiene la antorcha más grande y empezar a compartir el fuego. O sea, creo que ahí va, no sé si han escuchado sobre los fuegos nuevos, a qué se refieren y los invito a que me inviten a alguno que tengan empezar a dejar eso de lado, empezar a dejar eso de lado y, y empezar a construir eso que teníamos antes. Yo creo que sí es muy importante y dejar de lado ese orgullo que nos podemos generar. Y pues nada, yo los invito a que empecemos a dejar ese orgullo, que empecemos a conectar, que de verdad, si ustedes tienen un amigo scout en otro lugar, que empiecen a conectar otra vez, hagan esa. Hay una dinámica muy padre que yo nunca pude terminar con mi clan, que era compartir con cartas, estaría súper padre, no sé, amigos, si lo quieren hacer conmigo, ya saben, síganme en mis redes. Yo estoy dispuesta a todo eso y de verdad los invito a que empecemos a dejar de lado todas esas diferencias y que empecemos a unirnos de nuevo. Me ha tocado coincidir con muchos scouts de muchos lugares, muchas agrupaciones, asociaciones e incluso scouts de otros países y está súper padre poder conectar. De verdad, yo los invito a que lo empecemos a hacer, que empecemos a cambiar, empecemos a
tomar este poder que tenemos frente a la sociedad para empezar a hacer cosas realmente importantes y que lo valgan. Y bueno, esto fue Entre Fogatas, el lugar donde las leñas son los temas y el fuego somos nosotros. Hay que seguir prendiendo ese fueguito. Y si se sintieron identificados, identificadas, compártenlo con la tropa, con el clan, con ese scouter que siempre cita los manuales sin leerlos completos, porque hay cositas que luego nos sacan y no vienen ahí. Pero bueno, yo soy Itzel y nos escuchamos en la próxima fogata. Hasta entonces, que el fuego siga vivo.